Bueno, seguimos esta emisión noticiosa y me acompañan dos candidatos a la Diputación en el circuito 8-7. Gina Correa por Cambio Democrático, Jaime Jácome por el Partido Panameñista, iba a estar también Héctor Brands del Partido Revolucionario Democrático, pero una emergencia pues le obligó a retirarse a última hora. A ambos le pregunto, uno, llegar a la Asamblea, pues todo el mundo viene con buenas intenciones, pero a la larga, y han sido la mayor parte de los casos, se los termina tragando el sistema y terminan haciendo lo mismo que en todos los que estaban ahí. Gina Correa, empiezo contigo. Sí, buenos días. Mira, me gustaría hacer antes una reflexión, porque caras nuevas para poder llegar a la Asamblea necesitan de que usted como elector se involucre en este proceso, y le voy a explicar por qué. En el caso del 8-7, quienes aspiramos a ocupar una de esas curules, que solo son 5, y habemos 37 aspirantes a diputados, requerimos más de 17.000 votos para salir por un medio cociente, que es una fórmula matemática. Entonces, si el político nuevo no tiene $4.000 para invertir en vallas o pagar cantidad de activistas para estar presentes de casa en casa en tan solo 47 días, que es lo que queda, es muy difícil que caras nuevas lleguen cuando además competimos con quienes aspiran a reelegirse. Entonces, la primera reflexión es que usted se involucre en el proceso conociendo a sus candidatos. ¿Sabía usted que el 8-7 tiene 37 candidatos actuales? De esos solo somos 5 mujeres. Los 3 que están ocupando esos cargos actualmente se están reeligiendo. ¿Sabías que para poder caras nuevas llegar necesitan de 17.000 votos? Entonces, el ejercicio fundamental es involucrarnos. En 47 días, miren, yo camino 24 horas, pero si llego a 50 casas y me abren la puerta 20 personas, es mucho. Bueno, Entonces, esa camisa de fuerza a la larga se la pusieron los propios partidos, porque que participaron. es decir, no solamente los que participaron en las reformas electorales, que no sé a quién se le ocurrió semejante idea, sino que eso pasó de forma unánime por la Asamblea y fue sancionado por el presidente. Pero por supuesto que era para favorecer a quienes precisamente se están reeligiendo, que son en su mayoría. Pero ¿qué tiene eso, por ejemplo? Pues, ¿qué pasa con la bancada panameñista y PRD? Que en teoría, o en una asamblea como esta, donde nadie tiene una mayoría importante. Bueno, vivimos una realidad. Como dice Gina, vivimos una realidad y tenemos que aspirar a que el ciudadano haga el esfuerzo de estudiar la oferta electoral que hay. Claro. Y entienda que repetir a los legisladores que ya están no ofrece absolutamente nada positivo a la sociedad. Pero uno los cambia el poder y a la larga tú los cambias y los cambias y los cambias, bueno, y siempre sale los mismos resultados. La pregunta tuya viene a colación, la pregunta original viene tuya a colación porque el candidato que debe elegirse debe ser un candidato que tenga 2 características. Que tenga experiencia y conocimiento de la cosa pública, que sepa a lo que va y lo que debe hacer en la Asamblea y que tenga carácter probado. Porque como tú dices, es un monstruo la Asamblea Nacional de Diputados, que ha llegado a tal nivel de desprestigio y de corrupción interna que se traga a una persona que no tenga conocimiento, experiencia y carácter para hacer las cosas. Bueno, uno habla de la Asamblea, de esta especie de leviatán, pero es que el gran corruptor es el Ejecutivo. No lo podemos olvidar. Quien aprueba todas esas planillas y esas prebendas ha sido el Ejecutivo y tiene esa especie de palo y zanahoria con los diputados. Gina. Sí, mira, yo debo confesar, bueno, mi especialidad es políticas sociales, soy abogada, maestra de educación preescolar, tengo maestrías en Derecho Público, en Administración Pública, en Políticas Efectivas de Niñez y Juventud, Género. He sido asesora de la Asamblea Nacional en la Comisión de Mujer, en la Comisión de Comercio, es decir, que conozco perfectamente el manejo de la Asamblea y es por eso que tengo la firme convicción de, y sobre todo de pedir con mucha responsabilidad ese apoyo, ese voto de confianza para a través de mi capacidad, que es uno de los elementos fundamentales que mencionaba Jácome, y sobre todo el compromiso y convicción de ir precisamente a transformar la forma de trabajar desde la Asamblea. Porque mira, ayer los presidentes firmaron los acuerdos de la concertación y hablábamos, Jácome y yo, que fuimos parte de ese proceso, que todos los diagnósticos existen. Lo que falta es llegar a ejecutar con carácter, sin imposiciones, porque al final de eso se trata. Si usted elige bien, va a tener diputados que puedan decidir. Allí entra otra, además del sistema político nacional, entra también ese trapiche de la bancada. Es decir, que la bancada termina también absorbiéndote
hacia abajo. Hay que entender algo. No puede existir una democracia si no existe poder popular. No puede existir democracia si no existe una Asamblea Nacional de Diputados, Congreso, como se le quiera llamar. Tenemos que rescatar el órgano del Estado, porque sin ese órgano del Estado no existe la democracia. Lo que bueno, es una amén, dictadura. amén, y se lo pregunto a ambos, que la iniciativa parlamentaria, y tú me corregirás, Jaime, fuera del día del mango, el día del almohábano, el día del sombrero pintado, es nula. El 90% viene del Ejecutivo. Es nula. Esta mañana decía yo en otra emisora que el debate de los temas nacionales y la definición de políticas públicas aquí en este país ha sido asumido por el PNUD. Lastimosamente, la Asamblea Nacional no participa, no ha sido el foro de discusión de ninguno de los temas trascendentales el PNUD del país. Y estos grandes lobbies que hacen la ley se la dan al diputado que menos les cobre y él es el que la presenta. O se la dan al Ejecutivo y el Ejecutivo la presenta a la Asamblea y arranca el proceso de negociación. Mira, ¿qué hay para mí para yo poder aprobar esto? Y una gran sugerencia que yo haría en base a lo que tú estás planteando, Fernando, es que se deben generar grandes debates de los quienes aspiran a ocupar los cargos precisamente a diputados de los circuitos, porque precisamente ese ejercicio, si no es consensuado, lo que va a ocurrir es que nada de lo que presenta el Ejecutivo fluye. Entonces, generamos debates con alcaldes, con presidentes, pero no se da el debate entre los que aspiran a ocupar el órgano legislativo, que es al final el que decide las políticas públicas de este país y el que al final transforma vidas y el entorno de nuestro país. A ambos le pregunto, ¿vale la pena seguir con ese especie de sistema africano en el sentido tal vez peyorativo de la palabra, del cociente, el residuo y el medio cociente, que eso no lo... Es decir, por supuesto que no. Media y nunca lo entendí. Por supuesto que no, pero vamos más allá. No podemos seguir ni siquiera con el sistema de circuitos electorales. Así es. Tenemos que cambiar la Constitución y tenemos que cambiar el sistema de circuitos electorales por diputados provinciales y nacionales. Yo propongo que sea una combinación de una asamblea dual con una cantidad de diputados nacionales y una cantidad de diputados provinciales, para elevar el nivel de la calidad de los diputados que van a la Asamblea Nacional. También exigirle mayores requisitos de formación académica, de preparación y de trayectoria a esos diputados. Otro tema que ha fracasado es el tema de las primarias. Las primarias en los partidos políticos no ha resultado como se esperaba resultar. Los que están pegados al establishment ganan. Los que están pegados al establishment y los que tienen dinero arrasan con las posiciones principales y van a ocupar las primeras casillas. Entonces la reforma constitucional es urgente, es necesaria, porque es la manera de renovar el poder popular, además de todas las instituciones que hay que renovar en este país. Gina, la pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? Es decir, el problema también es que las élites políticas son parte de los que han mantenido esto tal y como está. Bueno, es que de hecho en las reformas participa un gran número de la sociedad civil, la representación de mujeres, juventud, todos los partidos políticos. ¿Y cómo llegamos entonces a permitir que las reglas sean estas? Entonces, es por eso que usted, ciudadano, en este proceso electoral se tiene que involucrar, y sobre todo el 5 de mayo, hacer un ejercicio de análisis, que usted se convenza de que va a decidir por los mejores. Este país ya no puede. No aguanta un fracaso más. No aguanta un fracaso más. Entonces yo le invito, y para hacer docencia rapidito, porque me preguntan mucho cuando toco puertas, el 87 está conformado por Ancón, Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo, Chorrillo, Curundú, Caledonia, San Felipe y Santa Ana. Son más de 90,000 electores. Solo en Betania votan 40,000 personas. En Betania sale un diputado. En el Instituto América votan 12,000 personas. En La Salle 15,000. De allí salen diputados. Haga el ejercicio, infórmese y vote por los mejores. De esa manera vamos a transformar la política de este país y podemos generar los cambios y las transformaciones que este país se merece, y no permitir desastre como el desastre como la historia, de este gobierno y que la corrupción vaya en aumento. Hay que desde ya acabar con eso. Jaime, tu mensaje final. Fernando, yo creo que otro tema importante aquí es el tema de la debacle que hay en la credibilidad de los propios partidos políticos. Claro. Los partidos políticos han tocado fondo en cuanto a su credibilidad y tienen que cambiar. Pero Jaime, tú sabes que, por ejemplo, tú que manejas la concertación, es que tú dices que los partidos políticos han tocado fondo
pero es que la sociedad civil lo que nos trae son cosas peores todavía de lo que bueno, estamos pero reformando. una cosa viene de la otra. Así O sea, es. ahora tenemos una generación de candidatos independientes que viene con mucha fuerza. Pero que vienen con mucho las impulso. virtudes, pocas Bueno, virtudes de los políticos Los y partidos, ninguno de esos, ninguna virtud los y todo. partidos, no importa. El hecho es que Tara, vienen con mucha fuerza y los partidos políticos tienen que tener su propia reingeniería, tienen que renovarse porque van a ser desplazados. La experiencia que ha vivido Latinoamérica de partidos políticos tradicionales que han desaparecido va a llegar a Panamá a menos que los partidos tradicionales cambien, hagan su ingeniería y cambien sus principios y su manera de conducirse políticamente. Y una de esas maneras es eliminar el clientelismo, el populismo y hacer las cosas bien, buscar un gobierno decente que tenga planificación estratégica, que tenga resultados y políticas públicas con resultados concretos y medibles, que sean sustentables y bueno, yo creo que la oferta de diputados que hay en el escenario, como decía Gina, tiene alternativas a lo que es la reelección. Ojalá y podamos tener una asamblea absolutamente renovada el 5 de mayo y con gente nueva, con caras nuevas, con gente con experiencia y con carácter, podamos hacer esa diferencia Vamos a ver en qué un pasa. órgano político. Y otra cosa es que yo en lo particular sí no permito que, por ejemplo, un independiente cuestione a Sí. quienes somos parte de un partido político porque yo tengo la misma capacidad, aún siendo militante de un partido, porque yo no milito un partido Sí, desde ahora, no. sino desde los 13 años y me he ganado todos mis espacios por votos y sobre todo porque tengo la convicción del servicio. Entonces nadie me va a cuestionar a mí si soy buena o una mala elección por pertenecer a un partido político, porque no se trata de cambiar un nombre por otro, se trata de cambiar personas con credibilidad, integridad para hacer un trabajo que requiere este país. Vamos a ver en qué termina todo esto. Aquí tienen dos buenas opciones Así para es. el circuito 8-7. Vamos a Gancho información al comercial. circo.